Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Jenny Moreno Ochoa. En esta oportunidad voy a exponerle la norma E050. Bueno, correspondiente al capítulo 1, disposiciones generales. Bueno, objetivo. El objetivo de esta norma es establecer requisitos mínimos para la ejecución de estudios de mecánica de suelos, con fines de cimentación de edificaciones y otras obras indicadas en la presente norma, ¿no? Los estudios mecánicos de suelos se ejecutan con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras y para promover la estabilización racional de los recursos. Bueno, finalidad. La finalidad es asegurar la continuidad de los servicios básicos y edificaciones esenciales, según lo establecido en la norma E030. Otro punto sería minimizar los daños de proyectos, estructuras o vías colindantes. En el artículo 6 tenemos obligatoriedad de los estudios, que todo proyecto de edificación debe contar con un estudio de mecánica de suelo, según sea el caso. Caso donde exista obligatoriedad del estudio de mecánica de suelos, caso donde exista obligatoriedad en el estudio de mecánica de suelos son los siguientes. Bueno, en edificaciones en general, el otro, en cualquier edificación no mencionada en cada uno de 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada en planta. Edificaciones industriales, fábricas, talleres similares. Y edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso, represente peligros adicionales importantes tales como reactores atómicos, grandes hornos, depósitos de materiales inflamables, corrosivos o combustibles, ¿no? Cualquier edificación con sótanos o que requiera de uso de pilones, pilares, plateas de fundación, cualquier tipo de cimentación profunda. También tenemos los muros de contención con alturas mayores a 2 metros y cercos perimétricos ubicados en terrenos que no tengan estudio mecánica de suelo. Y cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. Otro tenemos como el artículo 10, responsabilidad por aplicación de la norma. Bueno, las entidades encargadas de otorgar la ejecución de las obras o la licencia de edificación son las responsables de hacer cumplir esta norma. Dichas entidades no autorizan la ejecución de las obras si el proyecto no cuenta con un estudio mecánico del suelo. En el caso del numeral 6.3, para el área o tipo de obra específico, las entidades encargadas de hacer cumplir estas normas no pueden exigir la ejecución del trabajo o ensayos que no se encuentran indicados en esta norma. Y como artículo 12 tenemos obligaciones del solicitante, proporcionar la información indicada en el artículo 13 y garantizar el libre acceso al terreno para efectuar la explotación. Análisis de las condiciones de cimentación. Como podemos visualizar, las cargas a utilizar para la elaboración de las conclusiones del EMS y en caso de contar con la información de las cargas de la edificación, se consideran el cálculo del factor de seguridad, el cálculo de asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre el suelo, ya sean los granulares y cohesivos, dependiendo de la norma técnica de edificación E020 cargas. También tenemos que considerar el cargo de asentamientos, en el caso de edificaciones con sótanos. También podemos hacer el asentamiento tolerable, todo en la normativa de EMS debes indicar el asentamiento tolerable que sea indicado para la edificación o estructura motivo del estudio. Su capacidad de carga es la presión última o de falla por corte del suelo y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica del suelo a partir de parámetros determinados mediante ensayos en suelos ya sea cohesivos como la arcilla, el limo arcilloso, etc. Y se emplean en ángulos de fricción interna que mayormente son iguales a 0. De igual forma, para el factor de seguridad frente a una falla por corte, tenemos en cuenta estas cosas. Por ejemplo, las cargas estáticas son 3.0. Para solicitación máxima de sismo o viento, la que sea más favorable ya sea 2.5 más. Presión admisible. La determinación de la presión admisible se efectúa tomando en cuenta los siguientes factores. A. Profundidad de cimentación. B. Dimensión de los elementos de la cimentación. C. Características físico-mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la cimentación. D. Ubicación del nivel freático considerando su probable variación durante la vida útil de la edificación. Y E. Probable modificación de las características físico-mecánicas de los suelos como consecuencia de los cambios en el contenido de humedad. Las cimentaciones superficiales son aquellas que tienen una relación profunda sobre ancho,
menor o igual a 5, siendo la profundidad de la cimentación y su ancho o diámetro. Las cimentaciones superficiales son cimentaciones aisladas, conectadas y combinadas, cimentaciones continuas y losas de cimentación. Las cimentaciones profundas se utilizan cuando las fundaciones más superficiales no proporcionan una capacidad de soporte suficiente. Esto suele ser en el caso de cargas de diseños muy grandes, condiciones de suelo deficientes a poca profundidad u otras limitaciones del terreno. Cimentación por pilotes. Pues para el programa de exploración para pilotes, este se da según el programa de exploración para cimentación de pilotes, esto según lo establecido por la técnica de investigación. Su capacidad de carga en los pilotes es dependiente del cálculo de la capacidad de carga. Se efectuará mediante cualquiera de los métodos estáticos confiables normalmente utilizados en la mecánica de suelos. Eh, los factores de seguridad. Para el cálculo de la capacidad de carga admisible se utilizarán los factores de seguridad donde deberán tener las cimentaciones según para cargas estáticas, para solicitud máxima de sismo viento y para el cálculo mediante métodos dinámicos, ya sea factores de seguridad que sea menor de 2. Cimentación por pilares. La capacidad de carga, esta deberá ser evaluada de acuerdo a los mismos métodos estáticos. Utilizados en el cálculo de pilotes, se tomará en cuenta los factores de punta y flexión, ya sea como teníamos en cuenta el factor de seguridad y las para cargas estáticas para solicitud máxima sismo y viento. Problemas especiales de cimentación. Entre ellos tenemos los suelos colapsables. Son suelos que cambian de volumen al ser sometidos a un incremento de carga o al humedecerse. Ataque químico a las cimentaciones. En los lugares donde haya sospecha debe llevarse a cabo investigaciones para estudiar esta posibilidad. El estudio debe efectuarse en un análisis químico del suelo y del agua. Suelos expansivos. Son suelos con bajo grado de saturación que aumentan de volumen al humedecerse o saturarse. Licuefacción de suelos. Consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo como consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida al agua en sus vacíos originados por la vibración que produce un sismo. Calzadoras. Son estructuras provisionales que se diseñan y construyen para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta, producto de las excavaciones efectuadas. En la calzadura podemos ver parámetros de cálculo y otras condiciones. El informe del EMS debe incluir los parámetros de suelos requeridos para el diseño de las obras de sostenimiento de las edificaciones, consideraciones para el diseño y construcción de obra, los empujes, las variaciones, la carga hidrostática, la sobrecarga dinámica y la excavación, la socavación o erosión delante de las estructuras de efectos de sismo. De producirse un sismo de magnitud mayor o igual 3,5 grados escala Richter, el contratista a cargo deberá proceder de inmediato, salvo que un estudio realizado por un especialista